Señor, este día queremos darte gracias que tú eres Dios, que tú tienes un propósito perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros. Pero Señor, tú también conoces nuestras debilidades, conoces nuestros problemas, conoces nuestras imperfecciones. Y Señor, tú eres misericordioso. Esta mañana venimos a ti, Padre. Queremos pedirte que tú abras nuestro corazón para escuchar tu voz. Señor, abre nuestro oído para escucharte. Abre nuestros ojos para ver tu gloria y majestad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos nosotros viviendo un tiempo de gran confusión espiritual. La gente no sabe qué cree. Hay muchas gentes que no tienen idea de en qué creen espiritualmente. Y ahora está mucho en boga, es muy común escuchar gente que te dice, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Entonces va a escuchar a muchas personas que le dicen, yo soy una persona espiritual, me interesan las cosas espirituales, pero yo no estoy afiliado a ninguna religión. Ahora, muchos creen en Dios, pero actúan como si no creyeran en Dios. Otras personas tienen a un Dios que yo llamo el Dios títere. ¿Ustedes saben cuál es el Dios títere? Es el Dios a su manera. Es la persona que dice, yo creo en Dios a mi manera. Claro, pues tú eres Dios y tú manejas a Dios como quieres. Es tu Dios títere, porque tu Dios títere es el que tú crees. A mí me conviene esto, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, pero no crees en un Señor creador del universo. Crees en un títere que es tu Dios, únicamente tu Dios a tu manera. Otros dicen que son cristianos, pero a veces es difícil definir a lo que se refieren como cristianos. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas por qué eres cristiano, uno te va a decir, bueno, porque mis papás eran cristianos y yo nací en la iglesia. Entonces ya eres cristiano, ¿no? Entonces digo, mis papás iban al Burger King y yo no soy hamburguesa. Entonces no es por herencia. Otros dicen, bueno, yo soy cristiano porque hice mi primera comunión. Entonces ya te identifica que ya eres cristiano. Otros te dicen, bueno, yo soy cristiano porque ya soy bautizado. Entonces el bautismo te hizo cristiano. Y hay algunos que hasta dicen, yo antes era cristiano. Ay, eso está todavía más difícil. Yo antes era cristiano. Y está rarísimo que nosotros no entendemos ni a veces ni lo que decimos. O sea, nosotros no somos cristianos por nacer con papás cristianos. No somos cristianos porque me bauticé. No somos cristianos porque me confirmé o hice la primera comunión. No soy cristiano porque me porto bien. No soy cristiano porque voy a la iglesia. El ser cristiano va mucho más allá de lo que nosotros a veces pensamos que es ser cristiano. Y es necesario que nosotros podamos entender las bases fundamentales cristianas de lo que es la doctrina. ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son las bases? Y si no ha venido a la clase de los miércoles, 6:30 a 7:30, estamos viendo precisamente las bases, los fundamentos de la fe cristiana. Este próximo miércoles vamos a estar viendo la incomprensibilidad de Dios, vamos a ver la Trinidad, vamos a ver cosas de dónde vienen, por qué creemos en la Trinidad, qué es eso de la incomprensibilidad de Dios, qué fue eso de la inspiración, qué fue eso de la revelación. Todas esas cosas ya las vimos la semana pasada y usted se la perdió. Entonces le animo a que venga los miércoles de 6:30 a 7:30 a entender las bases del fundamento de nuestra fe, la fe cristiana. Ahora, nadie tenía duda de lo que eran los cristianos en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y hoy vamos a ver precisamente lo que sucedió en esa ciudad que trastornó el mundo entero. Por eso este mensaje se llama Trastornadores. Tesalónica era una ciudad que está en lo que conocemos hoy como Grecia. De hecho, todavía existe la ciudad, ya no se llama Tesalónica, se llama Tesaloniki.
Qué diferencia, ¿no? Pero ahí está la ciudad, y a esa ciudad era la capital del imperio de Macedonia o de Macedonia, y había sido fundada en honor a una hermana de Alejandro el Magno. Era un puerto comercial y estaba cerca donde pasaba una de las vías o la vía más importante, el camino más importante de aquel entonces, que era la vía Ignacia. Esta ciudad es una ciudad completamente idólatra, pero también una ciudad corrompida moralmente. Y a esta ciudad, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, llega y predica en esta ciudad, la segunda ciudad en Europa donde llegaba el mensaje. La primera fue Filipos, que está un poquito más al norte, y la segunda fue esta ciudad que se llama Tesalónica. Y cuando llegaron y compartieron ese mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo que vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y ofrece perdón y una vida nueva para las personas, mucha gente, dice la palabra de Dios en Hechos 17, lo puede leer, muchos creyeron en ese mensaje y vinieron con Pablo y vinieron con Silas, que eran los que estaban predicando. Y entonces se hizo un alboroto. Es más, les voy a decir como dicen mis hermanos puertorriqueños, se hizo un revolú en la ciudad tremendo, que vinieron y los acusaron y dijeron: estos que están trastornando el mundo entero han llegado también acá. Y tuvieron que salir, y Pablo se fue a Atenas, y después de Atenas predicó un sermón impresionante en Atenas, que es el sermón más intelectual que hay en toda la Biblia. Después se fue a la ciudad de Corinto, y en Corinto les escribe una carta. Apenas habían pasado unas cuantas semanas, tal vez un mes o 2 meses, y Pablo les manda a Timoteo a Tesalónica, y regresa a Timoteo con noticias impresionantes de lo que estaba pasando en Tesalónica, y Pablo les escribe la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver qué les dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en esta primera carta. Escuche, acaba de estar Pablo ahí hace unas semanas, hace apenas un mes, y fue impresionante la manera en que ellos recibieron el mensaje, cómo se convirtieron al Señor, y Pablo, aunque tuvo que salir porque lo comenzaron a perseguir, recibe las noticias de Timoteo y escribe esta carta. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué impresionante palabras el apóstol Pablo les escribe. Esta ciudad fue trastornada. Esta palabra trastornada quiere decir que creó un tumulto, una excitación impresionante. Pasó algo impresionante en esa ciudad, que era una ciudad corrupta, que era una ciudad idólatra. De pronto llega este mensaje y este mensaje trastorna esta ciudad. Escuche, estamos nosotros viviendo en un mundo
donde la vida de las personas está siendo destruidas por diferentes cosas, el alcohol, la inmoralidad, las drogas, los vicios, la pornografía en internet está destruyendo hogares, está destruyendo familias. Todas estas cosas están sucediendo en nuestro mundo, y déjeme decirle una cosa que fue lo que el Señor clavó en mi corazón en esta semana. Y nosotros tenemos el mensaje y no lo compartimos. Ese es el único problemita que tenemos, que no estamos compartiendo este mensaje a un mundo que no tiene esperanza, familias que se están destruyendo, vidas que se están destruyendo, personas que no saben, están como venados lampareados así nomás, no saben para dónde ir. Y nosotros tenemos este mensaje para poderles dar. Usted y yo tenemos este mensaje. Imagínense las estadísticas: 75% de los matrimonios fracasan y 65% se separan. Y nosotros tenemos un mensaje que puede ayudar a estas familias. Nosotros tenemos una cena de matrimonios en 2 semanas. Ya se registró, ya invitó a alguna persona. Tenemos la necesidad de invitar, tenemos la necesidad de compartir. Y cuando tenemos la necesidad de compartir, luego nada más decimos: el pastor no hace nada en evangelismo. Tenemos el mensaje para compartir. ¿Cómo puede ser un cristiano que trastorna el mundo? ¿Cómo podemos ser cristianos que trastornamos el mundo? ¿Cómo podemos ser una iglesia que trastornamos Apex y Cary y Holly Springs y todas las zonas de aquí? Escuchen, en primer lugar, lo que el apóstol Pablo escribe es algo maravilloso. En primer lugar, en los primeros 4 versos, obviamente das la introducción, se presenta y saluda a la iglesia y después da acción de gracias, como siempre lo hace en sus cartas. Pero después dice algo impresionante. Dice en el verso 3, nos recordamos de la obra de su fe, de su trabajo de amor y de su constancia en la esperanza. Déjeme decirle que esta iglesia, estos creyentes, conocían perfectamente su propósito, sabían para qué Dios los había elegido y para qué Dios los había salvado, y tenían este propósito y perseguían este propósito intencionalmente. Ahora escuche, un cristiano, como dijimos hace un momento, no es una persona que se bautiza, no es una persona que se confirma, no es una persona que va a la iglesia. Un cristiano, es más, podemos decir esta palabra, un discípulo, un seguidor de Jesucristo, es una persona que primeramente reconoció a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Primero tiene que aceptar, y fue lo que hicieron estos cristianos. Lo primero que hicieron fue escuchar ese mensaje, creer en el señorío de Jesucristo, e hicieron de Jesucristo no solamente su Salvador, sino su Señor. Es decir, si esta mañana preguntamos: ¿quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de mi vida? ¿Yo? ¿Y yo dirijo mi vida, o Jesucristo dirige mi vida? Como creyente, yo no estoy diciendo que usted no es creyente. Yo estoy diciendo, como creyente, dejamos a Jesucristo a un lado y seguimos nosotros manejando nuestra propia vida. ¿Quién está manejando? Ellos habían entendido lo que era el señorío de Jesucristo, y ellos habían aceptado, recibido el mensaje, habían creído en él, y el haber creído en el mensaje, la fe, la gracia, fue lo que los salvó. Déjeme preguntar levante su mano si usted ha creído. ¿Usted ha creído en el mensaje del Evangelio? Levante su mano. Si usted ha creído en el mensaje del Evangelio, déjeme decirle: mira cuántos transformadores tenemos aquí, cuántos trastornadores tenemos aquí. Aquí tenemos gente para trastornar todo Apex. Pero ¿qué nos falta entonces? ¿Por qué no estamos trastornando el mundo entero? Bueno, en primer lugar, dice que un cristiano que trastorna el mundo tiene que conocer su propósito, porque si no conoce su propósito va a ser como el perro que se ve la cola y empieza a perseguir su propia cola. O sea, vamos dando vueltas. Pero cuando tenemos un propósito definido, sabemos hacia dónde vamos. Y aquí dice: recordamos sus obras hechas en fe. Es decir, una persona, un creyente, hace obras en fe. Ahora, esta es la fe, el tipo de fe bíblica. No estamos hablando de que me levanto en la mañana y yo declaro en fe que hoy el Señor me va a bendecir y me va a dar riqueza y me van a ascender en el trabajo.
Y llegas y te rascas la barriga en el trabajo. O sea, eso no va a suceder, esa no es una fe bíblica. Aquí dice que la fe es las obras en fe, es una fe que produce acciones. Si tiene duda de cómo funciona esto, hay que ir a estudiar el libro de Santiago, ¿no? Porque la fe sin obras, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué? Es una fe muerta. Pero dice que un cristiano, lo que sí Pedro nos dice, por ejemplo, un cristiano dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Una de las cosas que un cristiano debe anhelar es crecer constantemente con la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, meditarla, memorizarla, leerla, orar con la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Eso es una fe que obra. En segundo lugar, también está el trabajo de amor. Escuche, la característica de Dios es amor. Si usted dice, ¿qué es Dios? Dios es amor. Y el Señor Jesucristo, cuando vinieron, le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan cuál dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La semana pasada, en el curso de mi experiencia con Dios, había una pregunta impresionante. ¿Tú le puedes decir a Dios esta mañana: te amo con todo mi corazón? Contesta sinceramente esa pregunta. ¿Le puedes decir esta mañana a Dios: Señor, yo te amo con todo mi corazón? Déjeme decirle, tal vez usted se siente como yo. Si quiero ser honesto, yo le tengo que decir que no lo amo con todo mi corazón. Y después de pensar un tiempo dije, bueno, es que no depende de mí, depende de Dios. Yo lo amo con todo mi corazón, aunque yo soy imperfecto. Y déjeme decirle una cosa, lo que la Biblia dice. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Porque Romanos 5:8 dice que Dios ha derramado el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso puedo amar a Dios. Porque el Espíritu Santo en mí hace que yo pueda amar a Dios. Mi amor es imperfecto, pero el amor del Espíritu Santo hacia Dios no es imperfecto. Y el Espíritu Santo ha sido derramado en mi corazón, ha sido puesto en mi corazón. Y el amor de Dios ha sido puesto en mi corazón para que yo pueda amar a Dios. Y sabe una cosa, ¿cuál es el segundo mandamiento? Gran mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba leyendo un libro que se llama Un cristiano contagioso de Hybel, ¿cómo se llama? Del pastor de Chicago, ya ni me acuerdo cómo se llama la iglesia, pero es un autor muy famoso y un pastor, tiene una iglesia impresionante. Estaba leyendo ese libro que se llama Un cristiano contagioso, y cuenta la historia de que llegó un pastor a una iglesia y le dijeron: pastor, queremos crecer en esta iglesia, queremos que la iglesia pueda crecer y tenemos planes y queremos poner 30% de nuestro presupuesto para misiones, y esa no es nuestra meta es 50% para misiones. Y entonces llegó y les dijo: ok, bueno, vamos a empezar a visitar gente, vamos a empezar a trabajar y la gente como que ya empezó así de que, ¿qué es eso de visitar gente? ¿Qué es eso de trabajar? ¿Qué es eso de empezó a echarse para atrás? Y un día se encontró con uno de los hermanos de la iglesia y le dijo: hermano, ¿va a venir al servicio de Domingo de Resurrección? Dice: no, a mí no me gusta ir a los domingos de resurrección. Se quedó así, ¿pero por qué? Dice: porque odio a todas esas personas que solamente vienen el domingo de resurrección a la iglesia. Son una bola de hipócritas que solamente vienen una sola vez a la iglesia, causando problemas y principalmente en el estacionamiento. Entonces, por eso, yo mejor no voy ese domingo a la iglesia. ¿Usted cree que esa persona tiene amor por los perdidos? ¿Usted cree que a esa persona le interesan los demás o le interesa su propia comodidad? Su propia comunidad. Yo no voy porque todos son una bola de hipócritas. Escuche, entre toda la bola de hipócritas estamos todos los que estamos aquí. Ninguno somos perfectos. Y Dios nos ama. Y Dios ama a las personas que están a nuestro alrededor. Y Dios quiere que nosotros podamos amar a todos los imperfectos.
Yo me pregunto si esta mañana tú estás dispuesto a amar al que está al lado de ti, al que está atrás de ti, al que está delante de ti, al imperfecto del otro día que no te saludó, a este que te hizo cara de... ¿Estamos dispuestos o solamente nos interesa nosotros mismos? No solamente el trabajo de amor, sino también ser constantes en la esperanza. Y obviamente Pablo va a ver mucho acerca de la esperanza, sobre todo la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte una cosa, si tú has perdido la esperanza, vas a entrar en una depresión terrible, en una tristeza terrible, en un desánimo terrible. Cuando nosotros perdemos la esperanza, lo que nos lleva, en lo que nos guía, es que mañana va a ser mejor. Mañana va a ser mejor, esa es la esperanza. Si mañana es mejor, tengo motivación. Si pienso, nada, mañana todo siempre es lo mismo. Siempre, cada vez está peor. O sea, ¿cómo quieres vivir si tú mismo te desanimas, te desmotivas? Judá estaba bajo el asedio de Babilonia y los destruyeron. Jeremías estaba predicando. Y Jeremías vio de la destrucción de Jerusalén y lloraba, por eso le llaman el profeta llorón, lloraba por Jerusalén. Lo puede leer en Lamentación o San Jeremías, puede leer el dolor tan grande que tenía Jeremías. Sin embargo, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, escribe las siguientes palabras: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Está escuchando el dolor de Jeremías? Recordar mi sufrimiento y ni siquiera tener hogar. Ya los babilonios habían destruido la ciudad. Dice, no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, su misericordia jamás termina, grande es su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Qué palabras maravillosas. Sí, vivimos una realidad donde mi realidad esto es una realidad triste. Pero si pongo mis ojos en mi realidad, cada vez me voy a deprimir más. Por eso dice, pero cuando pienso en la misericordia de Dios, en su fidelidad, y digo, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, por eso tengo esperanza. Porque yo sé que mañana va a ser mejor. No solamente conocer el propósito, en segundo lugar, para ser un cristiano contagioso, necesitamos experimentar el poder del evangelio. El evangelio lo que quiere decir la palabra evangelio es buenas noticias. Y una de las cosas que aquí vemos es que aunque estas personas en Tesalónica no estaban buscando a Dios, Dios los fue a buscar y mandó a estas dos personas, a Pablo y a Bernabé, a predicarles el evangelio. Y nosotros, aunque no buscábamos a Dios, Dios nos buscó. Esta mañana Dios te está buscando porque Dios quiere tener una relación contigo, una relación personal, una relación de amistad, una relación significativa, verdadera. Dios te está buscando y te quiere invitar a ti para que participes con Él. Y es un mensaje, aquí dice el verso 5, que nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en demostración del Espíritu y de poder. Dice aquí, llegó un evangelio de poder. Entonces llegó un mensaje poderoso. Escuchen, recuerden, Tesalónica era una ciudad completamente inmoral. Es más, se dice que hay algún testimonio de que el mismo Nerón había pasado con su amante varón de 12 años en un desfile exhibiéndose delante de todo el mundo.
ahí en Tesalónica. La prostitución, todas las formas de inmoralidad sexual eran parte de algunas religiones. La vida humana no tenía valor, ahí se morían, mataban y hacían lo que se les pegaba la gana. Era algo impresionante, pero es cuando llegó este mensaje, dice que llegó el mensaje con poder, un mensaje que transformó las vidas de estas personas, hizo de estas personas personas nuevas. Y no solamente es un mensaje poderoso, es un mensaje que transforma, porque dice Pablo aquí de los creyentes de Tesalónica que fueron transformados de una manera poderosa. Es más, de vivir en inmoralidad, en corrupción, dice aquí la Biblia, que llegaron a ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Y Pablo dice en otra carta que sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, Pablo sabía que él era imperfecto, como dice en Filipenses capítulo 13, dice, no, yo no pretendo haberlo alcanzado ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces vemos a este hombre que dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Ellos entonces se habían transformado de una manera impresionante. Hay una carta escrita a un maestro griego que se llama Diogeneto, y yo le escribí aquí, no voy a tener tiempo, pero es impresionante lo que este hombre en el segundo siglo escribe acerca de los cristianos. Dicen, dan muestras de un temor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Igual que todos, se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y aún a los que los persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todos y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua de su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia, ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados. Escuche, estos son nuestros hermanos de hace 2000 años. Estos son los cristianos de hace 2000 años. Pero hoy, los cristianos, andamos perdidos, que no sabemos lo que es el amor a Dios, no sabemos lo que es el amor al prójimo, lo único que sabemos es el amor a mí mismo. Vengo a la iglesia para satisfacer mis deseos. No vengo a la iglesia a servir a otros. Vengo a la iglesia a que me sirvan. Eso no debe de seguir así. Tenemos que cambiar. Venimos a la iglesia a servir a Dios y a servir a otros. Como dijo el Señor Jesucristo, el que no sirve, ¿qué? No sirve. Yo no he venido a que me sirvan, he venido para servir y a dar mi vida de rescate por muchos. El Señor Jesucristo le dijo lo mismo a sus discípulos. Es un mensaje entonces que transforma. Finalmente es un mensaje que contagia a otros. Fíjese, los versos 7 al 9 son impresionantes. De tal manera habéis sido ejemplo a todos en Macedonia y Acaya que han creído. Han sido ejemplo en diferentes cosas. Dice aquí en el verso 7 que fueron ejemplo en acción. Tal ustedes fue su testimonio y la gente de toda la región vio lo que había sucedido, que ellos ya ni siquiera tenemos nosotros que decir nada. En verso 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Fue un ejemplo en divulgar la palabra. Ellos predicaban la palabra, no se la quedaban. No se la quedaban, no tenían, como decía Jaime esta mañana, no tenían su reunión. Ay, qué bonita alabanza tenemos. Ay, qué bonita iglesia tenemos. Ay, qué bonito lugar tenemos. Ay, qué bonito grupo de vida tenemos. Lo que ellos querían era salir y decirle a la gente, aquí está Dios que te ama y quiere transformar tu vida. Y no solamente con eso, con su esperanza en el regreso de Cristo.
Ellos estaban esperando, estaban tan entusiasmados que ya el Señor Jesucristo viniera. Estaban padeciendo sufrimiento, como lo dice ahí. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación y de gran sufrimiento, a tal grado que si usted lee Hechos 17 se va a dar cuenta que a uno de ellos, que se llamaba Jasón, llegaron a su casa, la destruyeron y se lo llevaron preso. Y hubiera dicho, gloria a Dios porque ahora soy cristiano, y destruyeron mi casa y estoy preso. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ellos decían, Señor, ya ven, tenían esa esperanza. Cuentan la historia de que había un cazador que llegó a África y de pronto ahí en medio de África se encuentra con ¿sabe lo que es un pigmeo? Es un habitante así chiquito. Los pigmeos son muy, muy pequeños de estatura. Y estaba un gran elefante muerto junto al pigmeo, y el pigmeo traía una banda resortera en su mano. Y entonces el cazador llega con sus rifles de alto poder y dice, ¿tú mataste al elefante? Sí. ¿Y cómo le hiciste? Pues con mi banda. Dijo, ¿con tu banda resortera mataste a ese? Dice, no, con mi banda éramos como 60. Escuche, el pastor con su banda, con su resortera, no puede alcanzar a Apex para Cristo. ¿Escuchó? Yo necesito, y el Señor nos está llamando a todos a ganar Apex, Holly Springs, Fuquay-Varina, Cary para Cristo. Pero es una labor de todos. Y yo espero que esta mañana el Señor haya tocado nuestros corazones para darnos cuenta de decir, Señor, tengo un poder impresionante en el mensaje de la palabra de Dios que transforma mi vida y que puedo ser un trastornador a mi alrededor. Si esta mañana usted quiere ser un trastornador para Cristo, póngase de pie. Vamos a orar, póngase de pie. Todos los que hoy dicen, Señor, tu palabra me ha redarguido. Señor, es mucho lo que tú me das. Yo quiero ser un trastornador para ti. Señor, en esta mañana venimos a ti, Padre. Y queremos darte gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Y Señor, nos has hecho un gran desafío. Señor, hemos escuchado este mensaje que ha transformado nuestras vidas. Señor, pero nos damos cuenta que en lugar de dejar que el mensaje nos transforme, queremos guardar el mensaje y nosotros queremos seguir manejando nuestra vida, nuestros intereses, cuando tú nos estás llamando nos has hecho un llamado impresionante a trastornar el mundo para ti, para tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos. Tal vez este día usted dice, yo quisiera tener esa transformación, ese perdón de pecados de la que se habló hoy. Si usted no está seguro que sus pecados han sido perdonados, todos, esta mañana, lo único que tiene que hacer es creer que Jesucristo pagó en la cruz por todos sus pecados, por todos mis pecados. Él ya lo hizo por usted, por amor. Y lo único que el Señor Jesucristo le pide es que usted crea y que le permita a Él que Él transforme su vida y lo haga nuevo. No solamente lo perdona, sino le da una vida nueva. Si usted anhela eso, ahí en su lugar solamente dígale, Señor Jesús, quiero pedirte perdón. Sé que he pecado contra ti y hoy me doy cuenta y me arrepiento. Gracias porque tú pagaste el precio que yo no podía pagar. Tú recibiste el castigo que yo merecía. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, hoy quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Ven, sálvame, transfórmame y trabaja en mi vida para que yo pueda ser la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias por tu perdón en el nombre de Jesús. Vamos a terminar.